Sean bienvenidos todos al podcast de Su Merced, un espacio para transformar la conciencia, con polémicas divertidas a través de las anécdotas y los relatos que emergen de la cotidianidad. Dos mundos diferentes unidos para llevar un mensaje, con Nicodemo, un amante de lo surreal, y el Juando, un inspirador de las almas, un vodquita para la salud. Bienvenidos Al podcast de Su Merced. al podcast de Su Merced. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos el día de hoy? Un- Martes 8 de Una, agosto. Ya como se está pasando el tiempo, ¿no, Juan? sí, muy rápido. Una nueva transmisión desde la fría Bogotá. Uy, hoy está haciendo bastante. Como siempre, hablando de lo fría que es Bogotá. Sí. Em, Hoy vamos a hacer un en vivo, el segundo Vodquitas, que va a estar muy interesante. Se llama Lo bonito de recordarte. Emocionados, emocionados por esta oportunidad nuevamente que nos da Dios la vida de estar aquí una vez más Y, relatando. y comunicarles algo a ustedes. Dejar algo. Sí, para las nuevas personas que ingresan a Vodquita, eh, nosotros solo buscamos llevar es un mensaje para la conciencia. Exacto. Sol- Exacto. Solo queríamos llevar un mensaje a la conciencia. A conciencia, no somos psicólogos ni nada de eso, pero pues darles un mensaje a ustedes, creo que es suficiente para nosotros y para este proyecto tan lindo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, pues para que lo tengan ahí presente. Listo, Juan, lo bonito de recordarte. ¿Cómo nace este título? de la misión pasada, Ah, los escuchamos, queríamos que nos dijeran cómo querían de pronto el Vodquita siguiente. Y uno de esos comentarios fue el duelo. el duelo hacia las personas que nosotros queremos o hacia cualquier ser querido, ya sea mascota y demás, que es algo que nos da bastante duro y es un tema que yo digo que es un tema denso, que tenemos varios puntos de vista. Toda la gente tiene varios puntos de vista sobre este tema. Yo creo que es el tema más complejo que podemos tratar. Y para hacer nuestro segundo episodio Está, está está bastante, heavy, está duro, está está duro. duro. Pero pues chévere también realizar esos retos que llevamos. Como Nico lo decía, eh, el duelo, eh, Nico pues mencionaba sobre la parte de personas, pues también tenemos muchas veces el duelo de esos sueños frustrados. O pues en el significado, ahí mencionaban algo sobre la pérdida de alguien o de algo. Sí, básicamente el duelo son las emociones que tú sientes cuando pierdes algo. Esas emociones internas que uno siente al perder algo, ya sea, no sé, un trabajo tuyo, un familiar como lo dije, em, irte a mudar a otra ciudad, experimentar cosas, pasar, digamos, de un sitio a otro genera un duelo porque estás haciendo algo diferente. Entonces genera también un cambio y eso te genera emociones. Eso básicamente es como un duelo en general. No, no es tan fácil cuando uno no lo empieza como a buscar un significado. Muchas veces esa palabra duelo nos transporta en muchas historias de uno que dice, y investigando como este tema del duelo, eh, uno como que se desbloquea cosas del pasado que uno decía, pucha, que pude llegar ¿Qué a, pueda a llegar invocar. pasado? ¿Sabes? Yo creo que leyendo esto más a fondo y tratar de buscar qué es el duelo en general, uno se abre a muchos factores, a muchas cosas que tú dices en el pasado, uy, yo sufrí duelo. O sea, no lo vi como tal, pero sentí algo que es el duelo. Leyendo, Ujú. analizando, buscando, indagando, yo dije, uy, yo sentí algo que fue duelo, que lo viví en ciertas cosas y lo superé en ciertas otras, pero fue algo así.
Entonces, uno todos los días como ser humano vive un duelo, dependiendo de algo, porque las emociones siempre van a estar, sea uno frío, sea uno muy emocional, sea lo que sea, uno genera uno duelo. Sí, y también, pues eso ya lo vamos a seguir ahorita, más adelante, que tenemos como todas las etapas. Eh, de eso lo que decía, también, uf, las personas que son frías emocionalmente, duras, para expresar ese tipo de duelo. Hay algo que llaman duelo silencioso. Ujú. El duelo silencioso es cuando hay una persona que como que omite los sentimientos, ¿sí? Al omitir los sentimientos pueden pasar meses, años, pero ese sentimiento siempre va a estar ahí, por omitir cosas. A veces uno no puede omitir ciertas cosas, buenas noches de la vida en general. Uno tiene que como no tiene que saltarse, sino vivir eso. El duelo silencioso es cuando esa persona en cierta ocasión explota y dice, no, ya estoy hasta acá de ese tema. Es el duelo silencioso, el que te va matando poco a poco y tus emociones se van deteriorando. Entonces es heavy. Bueno, sí, yo diría que es una de las etapas Una y que etapa, va atada a una de esas etapas lo podemos analizar que más están. adelante, Bueno, está bien, está bien, está porque bien. de pronto no saben sobre el tema. Entonces, pues nada, básicamente hoy nos vamos a referir sobre el duelo o pérdida de un ser querido, un conocido Bueno, o, ¿por qué no?, de su mascota, que hace parte de tu núcleo familiar. bueno, eso también es duro. También de un sueño frustrado d- que Sí, sí. uno también lo llegue a tener. Em, bueno, hablábamos también un tema que nos hacía discordia entre los dos, que era la parte del luto. Luto. Entonces, el luto son todas, pues para mí, punto de vista, recuerden que siempre son puntos de vista de nosotros. Esa parte del luto es las experiencias que tú tienes de acuerdo al duelo que vas conllevando a cómo lo estás tratando. Entonces, desde ahí, revisando, se ponía un montón de cosas y de culturas también. Sí, es como todo lo exterior al tema. Digamos, yo puedo guardar luto hacia una persona, un ejemplo, en la cultura católica, por vestirme de negro. Es un luto que tú guardas a algo. El novenario, es como ciertas cosas que tú guardas. Pero eso es más exterior. Ujú. El luto es exterior. Es como lo que tú haces del día a día cuando pasa eso. Y como te digo, el duelo es más interior, más emocional. No sé si estamos ahí o Sí, 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 esa parte está está bien. clara. Sí. Ah, aquí nos saludaban. eh, Jessica, Jessica, que se está viendo desde España. Vamos a hacer una interrupción. Em, las preguntas y los deportes los vamos a leer todos Al final. al final. Entonces, ahí está nuestro director de producción. Que somos, Nuestro director de producción va a leer las preguntas al final. que somos nosotros también. Entonces, ahí todas las preguntas que lleguen a tener, todos los comentarios los Al tienen final al final. o los van dejando ahí y al final repasamos todo el chat para estar más, como más consecuentes, no Sí, para perdamos no más el perder hilo, el hilito. porque eso vimos en la Haciendo una transmisión pasada que retroalimentación. de pronto vimos que nos desenfocamos, entonces vamos a hacerlo así. Listo. Nico, eh, ¿qué viste? ¿Qué nos puedes contar de las etapas? ¿Todo duelo es igual? No, es que cada persona maneja su duelo diferente y las etapas, pues literalmente tú las tienes que vivir todas. Pero no son consecuentes las Uf, etapas. ¿Sabes qué pasa? No, no todas, por eso te digo, no ajá, son consecuentes. ajá. Tú puedes Sí. pasar de la etapa 4 a la etapa 1. Ah, bueno.
porque, o sea, cada uno es tan diferente que no va a vivir las etapas de la 1 a las 5 bien. Cada etapa, Bueno, cada persona maneja como se sienta más cómodo su duelo, pero la idea es que esas etapas pasen. ¿cuáles son esas etapas? Las etapas son las siguientes: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ujú. De acuerdo a eso, esas están, lo que decías es súper bueno. No se tienen que vivir, digamos, como en un orden, pero muchas veces tampoco se viven todas. No siempre, pero pues Yo lo veo yo creo así. que pues yo siento que de pronto uno vive todas en ciertas cosas. Personas también pueden pensar Pero que... pues, uy, es que es heavy, porque pues uno puede, empecemos a explicar más bien, Sí, como sí, para sí, nos entrar de ahí una en para contexto. desglosar. En la parte negociación. De negociación o negación. Eso, perdón, negación, Negación. negación. Yo creo que la negación es cuando, digamos, te informan de la situación, ¿sabes? Te dicen, pasó esto, 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 y tú como que quedas en shock y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Porque de un momento a otro me dicen esto. Tú como que primero estás en shock, después niegas las cosas. ¿Es una broma? ¿Estoy soñando? No sé. Varios tipos de cosas te pueden pasar en la negación. ¿Sí? Ujú. Entonces tú te quedas como que, uy, Dios, a veces la gente dice, he visto, despiértenme, un pellizco, no sé, me siento. Aunque eso pasa muchísimo por el mecanismo de defensa que tenemos como los humanos. Cuando llegamos a tener una noticia, pues, llegar a ser trágica, la parte de negación, de pronto llegarán a negar, o sea, toda situación para un estado de defensa que digamos, eh, vea, se intenta hacer como otra realidad que no es la que está viviendo ahorita, entonces niega como los hechos para, para llegar a tranquilizarse o para tener una paz momentánea. ¿Sabes qué opino, Juan? Que a veces nosotros los seres humanos lo queremos tener todo controlado. Ujú. Y al tener todo controlado, hay cosas como esta que no se pueden controlar. Entonces siento que se nos sale de las manos y no se sabe cómo actuar en esos casos. O a veces, eso no lo entendí como tan rápido, pero a veces la respuesta también es no. Y eso hay que también afrontarlo cuando Dios nos dice que una respuesta de algo, de una negación que estamos teniendo, llega a ser un no. Que ese también es, pues para mí, un punto de vista que, pues más adelante les contaremos de anécdotas de cada uno y cómo pudimos sobrepasar un tipo de duelo que Exacto. tuvimos. Y yo no entendía porque de pronto eh, Dios me tenía que decir que no. Entonces, Esa etapa es la más, para mí, la más dura, Juancho. Es la noticia, es la principal, es la que tú dices. Por eso te digo que para mí es la primera. Esa no se puede saltar. Para mí. Porque es la que tú quedas así, con una cara de anonadado. No sabes qué decir, no sabes qué hacer. Tu vida se derrumba, Juancho. Tu vida se derrumba. y creo que en todas esas etapas, las preguntas sin respuestas van a estar ahí. Y eso es lo que nos va, nos va matando a cada uno, porque siempre que estamos en duelo, que vivimos en duelo, esa persona se lleva algo de nosotros, güey. Todas las personas creo que se llevan algo de nosotros. Tanto las personas que han sido buenas como las personas que han sido malas. En general no estoy hablando del duelo. Ujú. Estoy hablando de todo en general, de la vida en general. Entonces, para resumir, la etapa de la negación es la etapa, para mí, la etapa más dura de todas. Bueno, no, Para mí, bueno, sí, para mí. Es la etapa más dura de todas. ajá. Y es la que siento que a mí me haría más duro salir de ahí. El shock, el wow, ¿qué está pasando? Yo creo que para mí sería la etapa más duradera, Más ¿sí? duradera, sí. Más duradera en,
en hacerme, como decías, un, un, un punto irreal de mi existencia actual. Pues que eso ya va atado pues a todas las más etapas, pero cuando lo vi la parte de negación me, me duró bastante, me duró mucho Es tiempo, verdad. sí. La segunda, eh, que yo creo que en ese tiempo Mm, me identifiqué muchísimo, que es la ira, sí. Desde el punto de vista mío, las personas que... se ha visto como las personas que son muy sonrientes, weón, que si tienen mucha alegría, que digamos la gran mayoría, pues yo soy muy sonriente, weón, yo soy muy payaso, pero mi polo opuesto es muy puta, weón, o sea, desde mucha ira, o sea, muchísimo, como es arriba, también es igual abajo, entonces la ira para mí sería uno, o sea, algo muy fuerte, porque si uno no lo puede controlar, porque uno puede tener ira con los objetos, que sería como lo más básico, weón, que usted tiene acaban de decir una noticia, usted se puede agarrar a puños, puede romper las cosas, pero cuando usted coge ira para el ser querido que acaba de fallecer, weón, entonces usted lo lleva más allá, porque si usted no empieza a preguntar esas preguntas sin respuestas, todavía empiezan a decir como que, parce, ¿por qué si todavía tenía muchas cosas que vivir? Entonces tiene una ira ante, ante esa persona. La ira es la manera en la que las personas o nosotros hacemos o conllevamos qué pasó, siento yo. No sé, eh, hasta puede ser con otras personas por el mismo hecho, Ajá, que sí, no sí. sé, pasó X o Y motivo, pero esa persona estuvo con él, a ira con esa persona, ¿sí? Porque la verdad nosotros siempre buscamos culpables, Juancho. Ujú. Casi sean como tú le dijiste cosas, sean personas, siempre nosotros como seres humanos buscamos culpables, pero no buscamos la solución. Y la ira es la manera de nosotros como soltar todo lo que sentimos de la manera menos Ay, cuidado. adecuada. La manera que tú dices, esto, Me y importa un culo. vale huevo Todo. todo, todo es una mierda, usted es culpable de esto, usted trata, porque estamos cegados a un evento que nos está doliendo. Estamos cegados a un evento que nos está Ujú. dando muy duro. Entonces, a nosotros no tener sentir tantas emociones juntas, nosotros lo que hacemos humanamente es soltarlo con lo primero que hacemos. Y de ahí viene la ira. Es una manera que tú si no la sabes controlar, puedes generar, puedes generar ciertas cosas que, que no son así. O sea, ¿cómo me explico? Digamos, si yo me lleno hoy de ira con cierto grupo por algo que pasó, puedo generar traumatismos en ese grupo. Y hago que cada uno coja su camino, ¿me hago entender? Porque no, a veces no sabemos decir las cosas por la misma ira. No sé si estoy en lo, en lo correcto. O muchas veces ese punto de ira nos hace cometer muchas barbaridades. Entonces, no, tener ese sesgo, como decía Nico, es muy fuerte al no llegar a controlarse. Esta parte de la tercera etapa que nos mencionaban ahí era la negociación. Negociación. Ujú. La negociación. La negociación es cuando tú ya vas asimilando el proceso. Siento que es eso, ¿no? No, de pronto me estoy equivocando. Siento es que es cuando nosotros ya empezamos a asimilar las cosas. Como que sí, pero no. Sí, pero esto falta. Sí, pero eh, no me gustó cierta cosita. O sea, es como cuando tú negocias con tus emociones para llegar a un mismo objetivo. ¿Sí? Entonces, esa es la etapa que yo digo que es la segunda. Porque ahí tú tienes que dejar tu ego a un lado y tus cositas a un lado como para
desembocar en el punto, en lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esa etapa es como más de analizar, de pensar, de mirar cómo tú te conoces para desembocar en esa negociación. Ahí es cuando podemos tocar el capítulo anterior de la soledad. Es muy bueno. El capítulo anterior de la soledad es que es cuando nosotros nos conocemos a sí mismos y de pronto podemos saber ciertas cosas de nosotros que nos ayuden a solucionar eso. Puede que sea así, como puede que no sea así. La parte también de negociación yo lo veo en dos. Como, Es que esta parte, antes de que suceda, también puede estar la parte de negociación. Y son esos momentos que uno empieza como a negociar con Dios, como decirle, venga, que no pasen esto y lo de algo a cambio, ¿sí? Entonces está esa parte de negociación antes de la pérdida, ¿sí? Entonces, esa parte de negociación creo que se nos sale lo más creyentes, lo más religiosos que podamos hacer con más fe de Dios, porque esa parte de negociación todavía aún estando ya pasado, digamos, como la etapa del duelo, llega a ese punto de decir, venga, ¿qué pasa si vuelve a revivir? ¿Sí? ¿Qué pasa si vuelve? ¿Qué pasa si negociamos y cedo una parte de mi vida para poder llegar a, a la actualidad, a la realidad que estoy, poderla afrontar? Entonces, esa parte de negociación es fuerte, también es, el antes de pero la, es que su de la merced me habla de pérdida. una, o sea, como un antes de que sucedan las cosas, antes de, sí, Digamos, cuando usted sabe que digamos, eh, que le dieron una trágica noticia de una enfermedad terminal y que usted ya está eso, en la consecuencia de la es que muerte. eso ya sería un duelo, un preduelo, ¿me Sí, hago bueno, entender? sí. Eso ya sería como un Ah, preduelo, sí, la parte del porque preduelo, digamos, si tú sabes que es una enfermedad terminal y quedan tantos bueno, días, sí, esa tú te parte vas, es. no, va a doler, pero tú te vas alistando a las ocasiones. Así suena feo, pero uno se va Bueno, sí, esa parte como, sí. ya como, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Sí me hago entender? Pero cuando es algo tan, tan rápido, Sí. ¿me hago entender? Ahí entonces no se podría eso, Entonces, bueno, en la el parte de del inicio de negociación, negociación. bueno, cuando, digamos, era un tema muy importante, que, pues, no lo habíamos tocado, que era la parte del preduelo, Le cómo, duelo, cómo ajá. saber cuándo ya va a ocurrir las cosas, que también es fuerte, pero uno lo prepara muchísimo las cosas. Y luego está la parte ya, cua- entonces en ese preduelo está como la negociación que usted Sí, llega a ahí hacer, sí, como de que decir, venga, es que a esta persona le dijeron que que tenía ya tantos está. meses, en fin, Y ahí entonces uno empieza como esa parte de preduelo y empieza esta etapa que es la negociación, es que así. está, entonces está presente en la parte del preduelo, ¿sí? Y está en la parte del duelo. Esta se me hace que es muy larga, porque es Uy, que acordamos que, bueno, viéndolo desde el punto de vista que duelo es algo que siempre se pierde, ¿sí? siempre, sí. Pero entonces, no, hablemos únicamente no de solo de la pérdida física. En este punto, pues yo lo Mm. analicé así, sino parte física, sino digamos lo que decíamos, que tú ya estás una vida trabajando en una empresa y ¡pum! Te corten. Y tú empieces en esa parte de tu duelo que acabas de perder algo, empiezas como una negociación con Dios. Entonces, esta parte de negociación sí abarca más de las etapas del duelo en diferentes aspectos que se vive el duelo. Pues es mi punto de vista que lo veo. Mm, la verdad, lo entiendo, sé a qué puntos quieres llegar, Pero ganó yo. sé a qué punto quieres llegar, pero es que yo no analicé más, no lo analicé como yo lo que analicé fue más físico, o sea, Ah, bueno, nosotros, no, pues sí, no lo analicé obviamente. más como objetos o como
cuando, no sé, Dios no lo quiera, te saquen de tu casa, que eso también va a ser un duelo. ¿Sí me hago entender? Ujú. Entonces no las analice tan ahí, tan como lo quieres decir, pero sí lo entiendo y lo comparto, ¿sí? Sí, porque la otra, y sé que en ese punto siempre nos hacemos preguntas que uno sabe que no tienen su lógica, ¿sí? Mm, solo una persona pues que reencarnó, pero esas preguntas de que, ¿qué pasa si lo devolvemos a la vida? Ese tipo de negociación que era como la parte ya última, cuando ya se está viviendo ese duelo, es muy fuerte, ¿sí? Esa parte es que uno todavía sigue abarcando varios, porque uno puede llegar a tener, estar incursionando dos etapas de ese duelo, Mm. en dos etapas del duelo, y también es muy fuerte, o sea, llegar a esos dos puntos, muy, o sea, esta parte se me hace que es bastante para todos los, como lo que conlleva el duelo En en varias general, etapas, sí, que se puede vivir en muchos, es, inconscientemente, es obviamente. que inconscientemente lo que estamos haciendo es, lo que estamos explicando de las 5 etapas son, o sea, para mí son teorías, ¿sí? No son teorías, pero suceden, pero puede haber subetapas de cada una. ¿Me hago entender? De Ujú. la ira hay subetapas, de la negación hay subetapas, todo eso, pero es más como que precisamente lo que estamos haciendo es definir cada una de ellas, ¿sí? Ujú. Pero claro que sí hay muchas etapas de eso. De cada etapa hay subetapas y hay cositas así que faltan, ¿me hago entender? Es que, Es que este tema nos hace hablar mucho. Este tema es tan difícil, muchachos, es tan difícil que este tema no lo queremos dejar tan a la ligera, sino queremos darles la información, o sea, queremos que se pongan en nuestros zapatos y queremos expresarles lo que queremos. Entonces, de pronto por eso hay porque tantas ideas que tenemos que todavía no se han formado y recaemos en lo mismo. No sé si, es que eso es de obvio, porque todo el mundo nos puede medio dar consuelo en una etapa de duelo, ¿sí? Pero el único que de verdad nos puede ayudar al duelo, pues obviamente Dios y la mente, porque es que ese duelo es muy mental, weón. es emocional, weón. Y si Sí, usted, es tan dentro de uno que uno puede vivir y uno puede llegar a superar una etapa distinta a muchas personas. Pero lo que buscamos en podcast es de pronto de lo que Nico o yo que ahorita venimos con un punto, de pronto cómo superamos esa etapa del duelo, es cómo llevamos de pronto llegar a superarlo para las personas que ahorita de pronto están en eso, ¿sí? claro. Otra, otra cosa que yo te quiero contar, Juan, es que, como te digo, es que estas etapas pueden ser tan efímeras que me hiciste caer algo en cuenta que tú dijiste, a veces no tocamos una de esas etapas. Y pensándolo bien, es en serio. A veces no podemos, de pronto la ira, la personalidad de una persona no es de Yes. ira, Ujú. entonces no la toca. Entonces sí me hiciste caer en cuenta de eso a propósito, sí. Listo. O también una persona que puede ser lo más de amor y paz en Por este eso. mundo se puede recalcar únicamente en la ira y puede estallar y Ajá. puede ser la persona que nunca ha sido en la vida por un duelo tan fuerte llegarlo a explotar. Entonces, Listo. la cuarta, La depresión. y este es, Pues para mí la depresión es cuando tú ya negocias, o sea, tú ya hiciste tu negociación, para mí, o ya hiciste tu negociación y ya sabes que ya sabes que esa persona no va a volver o no va a estar. Entonces, tú ya como que caes en tus problemas, en tus que no comes bien, que no duermes bien, que te la pasas pensando y hasta tú mismo inventas teorías
si no ha pasado, ¿qué sería? Ujú. Entonces todo eso, tantas cosas en tu cabecita lo que hacen es que en vez de sobresalir, lo que hace es que te vas a quedar, vas a pensar más cosas, ¿sí me hago entender? Entonces, al pensar tanto, la mente de uno se opaca, la mente de uno no sabe cómo salir. Entonces, esta es la etapa más, la, esta etapa es también heavy. Esta etapa es de las que yo digo, si uno no sabe salir de esta etapa, Uno se se lo puede quedar consume, muchísimo. se lo consume esta etapa. Entonces, Eh, en estas donde muchísimas de las personas ahí mencionan sobre una de la etapa eh, obstruida, el duelo obstruido, cuando sientes, siempre vamos a sentir ese dolor tan profundo, siempre va a estar, ¿sí? Pero a veces un recuerdo, para mí, lo que uno lo mata son los recuerdos, güey. Son los recuerdos que uno a veces podía escuchar una canción, un poema, una risa, un una abrazo, aventura, un abrazo. E- Esa parte que, que uno llega a estar en ese momento de depresión, pueden ser los que uno lo atasca más para quedarse, weón. Porque uno no puede llegar a pasar, ¿sí? Porque el mismo instante puede recordar las mismas cosas como pasó hace 11 años, 9 años, la siente hoy en día con la misma fuerza. Ese es un duelo obstruido que no puedes llegar a liberar. La partida para mí es como en el cuerpo una cicatriz, una herida. Al comienzo, si usted le echa limón, weón, le va a doler muchísimo, que son esos recuerdos que usted en una herida abierta le echa ahí. o sigue haciendo cosas y se le va abriendo la herida, no la deja sanar, no la deja sanar, pues siempre va a estar ahí abierta. Y se va a Ujú. poder te puedes enfermar más por no dejarla sanar, ¿sí? Es lo que, Sí, pero siempre va a quedar ahí. pero La siempre cicatriz vamos va a a estar tener ahí. esa herida, pero digamos ya recordar un abrazo no nos va a quebrar, sino lo ¿Va a vamos ver felices? ¿O lo vamos a recordar con, con feliz, o no sea, sé, esa ya va de la con parte que ya me estoy gratitud? adelantando un poquitico, Sí, pero ya es la última etapa, ¿sí? que es la Pero siguiente. digamos, cuando hablamos de esa parte de depresión y de esa parte de que nos quedamos en un duelo obstruido, es que ya de pronto tiene la misma intensidad. Sí, no sé si me hago a entender. Es como la misma intensidad del día uno al día 1000 2000 porque duele, o sea, siempre va a doler. O sea, ese dolor uno no lo puede evitar, güey. ¿Sí? Uno nunca se puede llegar a transformar ese dolor, lo puede ir cambiando y mejorando. Y esa parte, para mí, la cuarta etapa, que es de depresión, batea en dos. Una que es la depresión, eh, que es un poco más del exterior, lo que uno muestra, que ya va, pues obviamente de las personalidades. Aquí pues no generalizamos, sino pues es el punto de vista de cada uno que llega a tener. Está como la parte más expresiva, que pronto puede sentarse y llorar con alguien, decirle, parce, ¿qué tomo cuando el alma me duele? Uno no hay Mm, medicamento para curar el alma, ¿se pilla? No hay medicamento para curar el corazón. Exacto. Yo creo que el único medicamento es uno mismo, bro. Y también una persona adecuada. ¿Sabes que la persona Ujú. adecuada es hay señales de personas adecuadas en tu vida? Hay personas que con decirte dos o tres palabras, tú te sientes tan bien que tú dices, vas pensando las cosas mejor y vas asimilando las cosas mejor. Ujú. ¿Me hago entender? Pero hay personas que con una mirada te destruyen tanto y Sí, también eso es parte del duelo. Hay personas que no aportan en un duelo eso es y es muy heavy. importante. Hay personas lo que hacen, que lo que hacen es no, no, o sea, no, cómo es eso? No ponerte tus zapatos del duelo, sino antes te juzgan más por un duelo.
y eso te causa más depresión a ti, porque Ujú. sientes que Sí, nadie sí, te sí. entiende, ¿sí? Yo Entonces creo. yo creo que a veces, y ahí llega una persona, cualquier persona, y te dice dos o tres palabras Que y te te puede sana, te consolar. sana, al menos Te ese da un día te llena, aliento. te da un aliento, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿qué pasa conmigo? Que, que es algo que yo tengo, que cuando pasan sucesos que un familiar o amigo se les va un ser querido, Juancho, yo no sé cómo expresarme, Manifestarse yo no me con puedo ellos. manifestar. Siento Mm. que un pésame o algo así no es lo convencional. Muy- No, no, yo no puedo, o sea, yo les digo, o sea, ninguna palabra te va a reconfortar en ese momento. ¿Sabes qué te va a reconfortar? Yo siento que es un abrazo. Y yo creo que la mejor expresión es dar un abrazo. no solo Entonces, estando. porque yo no sé qué decir. No sé si lo que yo diga les afecte o en serio les aporte. Entonces yo lo que hago es abrazar. Porque un abrazo para mí es el sentimiento más bonito y más caluroso que le puedes dar a alguien, ¿sí? Sí, muchas veces, a veces, yo en esos momentos, a mí no me gusta de pronto que me dijeran palabras. Y a veces tampoco me gustaban. Digamos, si los abrazos siempre me confortaban, depende de la persona, me llenaban muchísimo, pero a mí me llenaba muchísimo solo que estuvieran ahí, a veces sin decirme nada, güey. Solo ver que en ese mismo instante no llegaba a, a sentirme tan el vacío, pues en una de las etapas de la negación. Entonces, es muy duro, o sea, sabemos que es fundamental. Y la otra parte que le estaba comentando es que es la parte de la depresión privada, que aquí sí se me hace que es muy fuerte, weón, muy heavy cuando usted no puede expresar que usted está vuelto mierda ante una sociedad, o ante su familia, o ante sus amigos. Puede ser muchísimas veces por la parte dura suya, la personalidad o la mentalidad, pero bueno, es que la vida siempre nos pone de rodilla a todos. Y más en situaciones así. Yo creo que eso es lo que te decía que es el luto silencioso, el luto silencioso. Ujú. Eso es el luto silencioso. Sí, ese es Ese es el a luto, ese. creo que ahí es donde es el luto silencioso, el que tú no te puedas expresar Exacto, porque la en esa sociedad te etapa va, la ponía. yo voy a decir algo en este podcast y lo voy a decir, demórense lo que se tengan que demorar, Sí. hagan lo que tengan que hacer, pero nunca dejen que una persona se le meta con sus sentimientos, porque sus sentimientos son de cada uno de nosotros y eso es lo más preciado que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, al ser así, con ese luto silencioso, te juro que nunca vamos a sanar, porque nunca lo vas a expresar, sea de una u otra manera. Para mí es algo, Sí, no, 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 sí, ese sí lo comparto total, porque es que yo expreso muchísimas cosas, ¿sí? O sea, muchos me conocen que yo soy muy emocional. Pero en una etapa de mi vida no lo hice y sentí hacerme el fuerte, ¿sí? Como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba con ira y cuestionaba las decisiones de Dios, de muchísimas cosas, ¿sí? Eh, hay los terapeutas, obviamente, digamos, cuando uno llega en esa etapa, son los que a uno le ayudan muchísimo a, a sanar. Pillé por ahí un dato muy importante, que eran las personas con esa depresión privada, silenciosa, como el 70% de las personas que ayudaban, apoyaban un granito de arena para sanar, era ayudando a los demás, sin que nadie supiera, obviamente, que pudiera ayudar y compartir
como todos ese apoyo humanitario que se Ok. tienen. Entonces, ellos decían, o sea, personas que eran muy calladas, muy entre todo, ellos se quedaban como muy en sí, muy, muy privada, pero por el otro lado, no únicamente se quedaban como reprimidos, sino que ayudaban a desahogarse apoyando a otras personas. Entonces, muchísima gente también así le fue funcionando. Y la parte de la La última quinta, etapa, que la es aceptación. la aceptación. Es, ese es el desenlace para mí de todas las, es el desenlace de todo lo relacionado con las etapas. Es cuando tú ya aceptas que esa persona ya no está, aceptas, aceptas que, uy, no sé cómo decirlo ahí, Juancho. Es que Es heavy, esa parte de es, aceptación es cuando identificas tu realidad, pero la identificas en el tiempo lo cura todo. Cuando decían, cuando uno tiene una buena sanación, el tiempo lo cura todo. Uno puede estar en esas etapas, puede ir a terapeutas, a psicólogos, eh, a un montón de gente puede ayudarse, pero ahí es cuando el tiempo lo cura todo. O yo diría que el tiempo hace que ya no duela tan duro, tanto. Sí, entonces esa parte de aceptación es cuando uno ya se siente un poco, que era lo que yo relacionaba en la etapa pasada, de pronto recordarme un abrazo, y sentirlo más con nostalgia que sí, con amor. más con amor, sí, Por porque es eso, que, en vez de hacerlo exacto, con nostalgia, lo que hacemos epa. es recordarlo con amor. Entonces uno ya no se ata tan duro a todas las cosas malas que llegó a pasar y aceptar y las preguntas y todo, sino uno tiene esa aceptación de que esa persona ya no está, pero uno empieza como a recordar esos pequeños instantes que a usted lo hacían feliz. Había, creo que fue Franco Escamilla cuando tuvo me fascina Franco Escamilla, cuando tuvo un duelo con el papá y el marica decía que hay que vivir la vida como si esa persona no estuviera en esa ausencia. Al comienzo no lo entendí, yo, marica, o sea, ¿de qué pasa cuando a una persona se le derrumba el mundo? Entonces, ya después empecé como a entender, ¿qué pasa si esa persona lo está viendo a usted? Usted le está amargando más adelante sus cosas, porque decir, parce, me duele muchísimo desde donde lo estoy viendo, que Que como haya su tomado vida, esas me derrumbé decisiones. su vida, me cagué su vida, ¿sí? Entonces, ese era un punto de vista a lo que entendía que Franco Escamilla iba a llegar, de que hay que vivir lo más normal. Obviamente hay que pasar esta etapa del duelo, lo mencionaba como ya en la parte de aceptación, pero siempre haciéndolo en homenaje, ¿sí? Entonces, recordándolo en los bellos momentos que usted tenía con esa persona. Es muy duro y las personas que hemos tenido un duelo, parece ese tiempo nunca llegar a veces. Pero yo creo que debemos llegar a esa aceptación, ¿no? O si no, podemos que quedemos atrapados en las cuatro anteriores. Y ahí, obviamente, pues O entonces, sea, no importa el tiempo, pero debemos llegar a la quinta, la aceptación, aceptar. No dejar ir, pero aceptar, ¿sí? Y ahí le digo una preguntita, Juancho. ¿Usted cree que nosotros nos volveremos a encontrar con esas con personas que ya no están? es e- ese punto tan, porque es para debatir bastante, No, pero solo dímelo en dos frases, para no extendernos tanto en esa pregunta. diría que le puedo decir dos frases de una canción que la había investigado y ya le digo las partes mías, Ujú. ¿sí? Eric Clapton saca una canción que se llama Lágrimas en el cielo y le hacen esa misma pregunta y él contesta como en una canción, le fallece su hijo
Él se aísla de todo el mundo 2 años y compone esta canción de acuerdo a esas preguntas que decía, ¿sabrías mi nombre si te viese en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viese en el cielo? Debo ser fuerte y seguir adelante, porque sé que no encajo aquí en el cielo. ¿Me tomarías de la mano si estuvieses en el cielo? ¿Me ayudarías a mantenerme de pie si estuviese en el cielo? Encontraré mi camino cruzando la noche y el día, porque sé que no puedo quedarme aquí en el cielo. Esa parte, yo lo pienso que de pronto si nos volviéramos a encontrar en el cielo, no tendríamos sufrimientos, ¿sí? No tendríamos como, porque es que en el cielo pues nos vamos a reencontrar todos, pero de una manera, no con tristeza, no se va a ver con tristeza, entonces creería que solo se llevan los buenos momentos de cada persona. O sea, cuando uno está acá en el cielo, O sea, en el cielo no, solo nos va, sí nos vamos, o sea, sí nos encontraríamos con una persona, sí, pero solo nos llevaríamos los buenos recuerdos, para mí, ¿sí? Eso es lo que, sí. encontrar esos buenos recuerdos. Uy, es que No, pues obvio, esto es un podcast para yo soy más podcast. como que frío, ¿sabes? En ese Ujú. tema. Yo quisiera, o sea, no hay nadie que me diga sí o no si nos volvamos a encontrar, pero yo creo que, uy, no sé cómo plasmarlo para que no suene tan frío. No, O sea, pues, yo creo que sí nos volveríamos a encontrar, ujú, pero yo creo que mi alma se encontraría en su, como en su cielo, ¿sí? ujú. Pero no me volvería a encontrar con la misma persona. La pueda recordar, mi alma puede recordar y pasar momentos, en fin, pero yo no podría estar con, o sea, siento que ya no hay después, o sea, ya no nos volveríamos a encontrar. Yo sentiría eso. De pronto, unos años me cambia la opinión, pues yo sentiría que no, Juancho, yo creo que aquí es donde debemos disfrutar a la gente. Aquí Sí, es no, no, donde no, sí, eso debemos sí, estar con la gente. obvio. Y la ilusión más, siento que a veces lo que uno siempre dice es, te quiero volver a ver, te quiero volver a encontrar. Pero siento que acá es donde uno tiene que disfrutar a las personas. Sí, obvio, qué chévere volver a verla o volver a encontrarme, pero pues yo soy más frío, como te digo, en esa parte y sentiría que no. Ese pensamiento lo tiene, una vez le pregunté a alguien que era cristiana y le pregunté y me dijo, no, porque tú no vas a tener desdichas en el cielo, por eso no te vas a recordar de nadie. Y yo, uf. Pero pues para mí, si alguien me lo pregunta, cuando estemos allá, pues, sí, sí, de pronto los buenos momentos de Por esa eso, persona. como nuestra memoria vuelve, pero Ujú. volvernos a encontrar, no creería. Es un tema para debatir. Sí, ajá, pero por eso quería hacer esa pregunta porque sabía que usted me iba a contestar que sí. Eh, venimos como la parte del trayecto final de Botquitas, que es la parte de anécdotas. De pronto, Uy, uy, cómo llegamos a superar el duelo. Sí, entonces. bueno, voy a contar una historia breve. No quiero acá tenerlos otra media hora aquí Sí, contándoles, no, no, pero no. pues yo a muy corta edad iba a- yo no soy de Bogotá, como les comenté, yo soy de Duitama. Íbamos con unos tíos para Duitama. Entonces no nos fuimos por la autopista norte, sino nos fuimos por la Calera. Sí, al irnos por la Calera, sufrimos un accidente. Iba el conductor, un tío de copiloto, una tía en la parte izquierda y otro tío en la parte derecha. Entonces nos atropelló como un camión cisterna. Al pasar eso, eh, chocamos con el risco, porque como íbamos subiendo, pues chocamos con el risco. Al chocar con el risco,
pues yo iba mal sentado, iba súper mal sentado, como con las piernas abiertas. Entonces, pues yo lo que hice fue un efecto rebote y tuve inconvenientes con la cadera. Una tía, pues, tuvo inconvenientes, el conductor tuvo inconvenientes, y mis dos tíos tuvieron, se pegaron con el risco y pues tuvieron eh, afectaciones muy graves en el cráneo. Un tío de adelante pues falleció instantáneamente, otro tío pues tuvo una afectación en el cráneo y falleció a los poco tiempo, como al día o a las horas. ¿Qué sucede con esto? Tú tienes 17 años, Juancho. Mi tío era una persona que hacía buenas cosas, tenía sus empresas y demás. Y a mí nunca en el hospital me dijeron que ellos habían fallecido. A mí me tuvieron que hacer dos cirugías de cadera. A mí nunca me dijeron que habían fallecido. Pasó que pues, toda mi familia se fue en un momento a otro. Yo estaba en el country y todo de un momento a otro se fueron. Y yo dije, pero ¿qué pasaría? Yo como que me preguntaba qué pasaría. Claro, mi familia no estaba porque estaba en el funeral de mis tíos. Pero a mí no me lo decían. Porque no sabían yo cómo lo iba a tomar. En ese momento llegó bueno, al día siguiente llegó un padre con mi abuela y el doctor y mi mamá y mi mamita. Yo no podía mover las piernas, Juancho. Yo dije, "Buah". Yo lo primero que pensé, no sé, era, me voy a quedar sin la movilidad de mis piernas, ¿eh? Cuando me dicen, no, es que sus tíos fallecieron. Yo les decía, ¿qué? La etapa de negación, ¿qué? ¿De qué hablan? Ustedes siempre me han dicho que están abajo, que están bien. ¿Ustedes de qué me hablan? Ay, que yo no. No, no, yo quiero hablar con ustedes. Solo fue prender el tele como horas después y ver una noticia y ver que ahí sí decía que han fallecido. Yo lloraba y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Nunca había una experiencia así tan heavy. Al pasar eso, pues yo siempre me sentí, ¿yo por qué viví? Y siempre Unas me juzgué preguntas. esto hasta que tuve que ir con psicólogos y demás, porque yo siempre decía, Que está bien también esa no, etapa de yo decía, vivirlo. pero ¿por qué yo viví ellos y ellos no? Si yo soy un niño que no sé ni qué quiero hacer de mi vida Ujú. y ellos ya con una vida adelante. Entonces yo siempre me juzgué eso, yo, ¿por qué yo? Y hay gente que te destruye a ti también. Hay gente que te dice a ti, eh, ¿y usted por qué? Gente así repaila que yo me acordaba y ellos eran los que metieron esas ideas. Yo, un niño, Juancho, yo decía, ni me lo dijeron o algo así, yo escuché y yo como que, yo me dolía. Mm. Decía que es mi vida, que es la vida. Desde ahí, pues, X o Y motivo, pero lo que yo superé ahí fue la negación. Después como la ira de porque yo sí había vivido y ellos no. Ya después, ya después fui y como indagando con la psicóloga, con psiquiatras y demás, terapias que me tocaba hacer. Y todos me decían que eso creo que hay personas que no las conocía de nada. Me decían, Dios lo tiene algo, Dios lo tiene a usted Algo para bueno. grandes cosas. Ujú. Sí, y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Sí, así es. Y esta frase nunca se me va a olvidar. Cuando tú naces, ese mismo día, sabes cuándo vas a morir. O sea, el destino ya sabe cuándo tú vas a morir. Como tú puedes morirte en un accidente que no sé cómo sobreviviste, me decían. Es un milagro. También tú te puedes resbalar en tu baño súper casual y te desnucas. Ujú. O te puedes atragantar con cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí yo como que fui entendiendo que hay que cada uno tiene su final y que también hay que aprovechar el tiempo y las cosas. Entonces, pues a veces no lo haga, o sí lo haga, o en fin, siento que ese es el mensaje que yo les puedo dar a ustedes con mi experiencia. A veces el tiempo de Dios es perfecto para todos. Hay que, yo creo que dejar ir, pero no quitar esas etapas del duelo.
y siempre recordar a los seres queridos con una sonrisa y saber que le dimos un abrazo, un beso, no sé, lo que sea, y recordarlos por todos los buenos momentos que hemos pasado, independientemente de todo. Y pues esa es mi Sí. anécdota. Y Y pues es como no aceptó, sabía cómo decirla porque pues sí es heavy, pero pero en el podcast anterior mencionamos que vamos a estar al desnudo con unas cosas que están. Eh, la mía es un poco medio cortica. eh, que ya creo que hasta ahorita la estoy aceptando. Sí. Un familiar, pues, como muy cercano. Muy cercano. Eh, y creo que la primera vez que lo voy a decir ante tanta gente, pero es, tiene esquizofrenia, ¿sí? Eso pasó a los 16 años, cuando yo tenía 16 años, 15 años. Y, y creo que esa etapa del duelo la viví muchos años cada etapa, weón. Entonces, porque era un joven, no entendía muy bien de qué trataba, de qué trataba la enfermedad, no entendía muchas cosas. Luego pude como ir sobrellevando algo que marcó muchísimo en toda mi vida. Fue alguien, una vez me metió como al hospital y iba a agredir a alguien estaba como en esa etapa muy de ira. se te fueron Y los estribos. sí, cuando yo decía que la parte de la polaridad mía sí iba a agredir a alguien muy fuerte en un cuadro de salud que ahí los cuidaban, en salud, en la parte cognitiva. Y pues me retuvieron, pero esa frase que él me lo dijo, que él me decía, usted no ha entendido que esa persona está muerta en vida. Algún día lo va a entender, que tiene ausencia de la vida. No sé por qué esa persona llegó a decir eso. Y muchos años, eso ya pasó hace 11 años, vamos a cumplir 11 años. Y no supe porque las preguntas, el para qué, el por qué, siempre estaban en mi cabeza, ¿sí? Es duro. Nadie, obviamente, pues sí, tuve terapia, tuve psicólogos que ayudaban. Pero era muy duro, weón, porque yo todavía seguía viendo a esa persona, pero esa persona ya no estaba. Entonces, ese duelo para mí es muy fuerte. Creo que me da tristeza todavía. Es en encontrar como ciertas preguntas. Pero sabe, ya, pues ya no duele como antes, ¿sí? Porque es algo que ya lo sé sobrellevar. Pero sabe, algo tan bonito, weón, que aprendí y que fue como mi etapa de aceptación cuando entendí que si eso no hubiera pasado, no sería la persona que soy hoy. Uy, No sería me considero que soy muy altruista. No considero que sería ni la mitad ni poco de la persona tan humanitaria que llego a ser. Entonces, una de las respuestas fue eso. Sí, que no me pareció, pero ahí fue cuando le decía que no también es una respuesta. Sí, entonces, llegar a pasar eso y cómo llegué a sobrellevar, uno, lo que decía, y es un mensaje para los que nos quieran y puedan escuchar. Si usted se está peleando con alguien que usted no le habla y es personas orgullosas, parce, háblele. El orgullo nunca lleva a nada, nunca. El orgullo, lo peor del orgullo es que se lo traga usted solo, en un tiempo. Ser una persona que
que llega a aceptar como esas cosas y no es que sé que van a decir como de la dignidad y eso, pero sí puede ser la mejor versión. Y esas cosas y ese duelo a usted lo hacen llevar a ser más sabio cuando usted pasa. Porque cuando usted ya ha vivido eso y esa cicatriz ya está en el alma y ya lo sanó, o sea, se cerró, usted puede ayudar a otras personas que están pasando por eso mismo. Por eso, esa parte del duelo que de pronto usted llegó a vivir y que llevamos como siempre a un corte, una conclusión, que los momentos hay que vivirlos, Disfrutarlos. disfrutarlos. No importa sea con la persona que sea, pero si ya muchas veces no está, que usted dio lo máximo de usted para esa persona, para usted. Es muy duro este proceso del duelo, llegarlo a vivir. Pero todo lo vamos a llegar a vivir, Juanito. Ajá. Eso sí, eso es lo más duro, que en Sí. realidad todos lo llegamos a vivir. Y otra cosa que antes que se me olvide, es que nosotros tenemos una expectativa, cambiando de tema, una expectativa. Ujú. No, Juan, dime cuál es tu expectativa mediante la muerte. O sea, Ah, ok, ok. ¿qué crees que son las personas que deben fallecer? ¿Que deben O fallecer? sea, que No. no deben fallecer, sino que llega su momento. O sea, un ejemplo, qué pena, no me hice entender Sí, muy sí, bien sí. ahí. Siempre todo el mundo, la expectativa de vida es que los hijos entierren a los papás. Esa es la expectativa. Esa es ley de Esa es vida. pero no es ley de vida. Sí, o sea, ante, No, ante no, no, no es ley de vida, es el... una expectativa que uno se pone. Ajá. Pero no, eso Sí. no es así, weón. Porque yo te puedo argumentar miles de casos que ha sido al contrario. Sí, Pero la expectativa es que nosotros lo planeamos y decimos eso, ¿sí? Y eso es feo tener una expectativa de esas. sí, 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 No me ya hago le entender lo que entiendo. quiero Sí, decir. ya De le voy pronto no lo dije entendiendo. bien al principio, pero No, pero ya lo es, voy es la entendiendo. expectativa que uno siempre tiene. Sí, 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 la voy entendiendo sobre esa expectativa de como el ciclo de la muerte. Ajá, es eso lo que quería decir exactamente. El ciclo de la muerte. No, ¿quiénes deben morir primero? No, no, discúlpenme, Ajá, discúlpenme. como el ciclo de la muerte. Pero eso también, Eso, pero es que, Juan, ahí no hay. uno, Eso, y no puedes decir que es ley de vida porque no, 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 o sea, es la es expectativa que un uno dicho de crea. que si hay ley de vida que uno siempre tiene que enterrar, digamos, a los papás, ¿sí? Pues a veces se puede cumplir, como otras no. Exacto, sí. Y no es, no es ley de vida, es el orden de la vida, se tendría que decir así. ¿Orden? Sí, por el tiempo, ¿sí? Ese sería el orden de la vida que no se llega a cumplir en muchos casos. En demasiados. Que, Es otro que, tema es, que decir. que es muy fuerte también y que el dolor siempre va a estar y el recuerdo de esas personitas siempre las va a recordar, ¿sí? Y siempre van a ser de su vida, siempre van a estar ahí, siempre van a ser los angelitos que nos van a acompañar en Así es. siempre. Y la conclusión y llegando a una conclusión, Juan, de este caso, de este episodio, que la verdad Ya se alarga un poquito. se alargó, pero creo que dijimos lo que teníamos que decir. Y espero que ustedes tomen algo significativo de todo esto, tomen algo Amén. significativo de todo lo que estamos diciendo y como que revisen o revisemos entre todos qué es, qué es la vida en general, porque de todo comprende la vida. Yo siempre, como tú le dijiste, Juan, lo mejor que uno puede hacer en este momento es dejar el orgullo a un lado, dejar de tantas cosas a un lado, ser más cariñoso de pronto con una persona, en fin, y recordar y si esa persona falta, recordar por las cosas bacanas que uno hizo con esa persona y lo significativo que puede generar eso.
Para mí, sí, obviamente, agregándolo, la parte tuya, el que nos ayuda a lidiar del duelo, punto de vista mío, siempre ha sido Dios, güey. Porque Él nos ayuda a liberar nuestra alma y a tener una paz, ¿sí? Es difícil, es muy difícil. En un tiempo yo no fui así creyente, pero siempre, cuando uno nunca siempre llega a estar solo, 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 o sea, físicamente, sino siempre está con Él, ¿sí? Y Él como que en esas etapas a uno lo va a ayudar muchísimo a salir, o a mí me ayudó muchísimo a encontrar. No todas las preguntas todavía no me las o de pronto nunca las voy a saber, pero sí a tener una parte de tranquilidad y de paz en el alma. Si quieren llegar a dejar de pronto un tema que quieran ver el punto de vista de nosotros, recuerden que solo es un punto de vista de estos dos locos, Tal como cual. decía. Únicamente queríamos hacer algo diferente. Vodquitas es eso, podcast de su merced. No queríamos llegar a, A a ofender ofender a nadie, a obviamente nadie. no. Solo buscamos es tener un vodquita para lo que uno tiene por dentro. Ese sí de pronto sería Y esto es medicina más, para el alma. y esto es más cotidiano. Cosas cotidianas. Y esto es más que es súper cotidiano. Aunque no lo queramos ver así. Entonces, parceros, los esperamos el próximo martes, 15 creo que es, no sé. Bueno, el Sí, próximo 15. martes, todos los martes vamos a estar aquí. Todos los martes estaremos acá por el que se quiera conectar, el que nos quieras llegar a ver. Estamos en redes también, subiendo clips. Está YouTube también. El video pasado lo pueden revisar ahí también. Y este también. Y este. Y este también, no mentiras. Mentiras. Y Ay, coágulos. soy higiénica. Y no, pues nada, parceros, nos vemos el otro martes. Un Un vodquita vodquita para para la la salud. salud. Gracias por dejarnos compartir un pequeño espacio de tu vida. Estos dos locos se despiden con la ilusión de volvernos a encontrar. Un vodquita para la salud.